apellido largo y eso es un problema. Estamos esperando, Pablo. No, porque a mí no me gustaría abusar. Soy de apellido largo, pero no abusado. De todas maneras, tú avísame. ¿Entre 15 y 20 minutos? Sí, tú se plantea al auditorio y cuando veas que están aburridos o esperando que termine, me avisas. Bueno, yo no necesito que me presente como viejo, pero he pensado en dos categorías de viejos. Hay viejos con pasado de viejos. Bueno, lo que acaba de decir el compañero me indica que también aquí ahora hay muchos individuos que van a ser viejos con pasado de viejos. Y hay viejos con pasado juvenil. Y yo personalmente pienso que el pasaje por las actividades de tipo gremial o de contenido social rejuvenece y mantiene al individuo con una postura juvenil, aunque los años lo hayan vuelto viejo. Entonces, yo voy a decir acá que vengo a defender una postura de joven y la voy a sintetizar. Yo creo que existen muchas ideas a transformar en realidades. Ideas y realidades. Y somos nosotros los que tenemos la tarea de transformar las ideas en realidades. Entonces, ¿quiénes transforman, verdad? ¿Qué niveles hay para la transformación? Bueno, hay un nivel que sería el institucional. En este caso es el Consejo Directivo Central con el rector que lo preside. Ahora, bajando a la realidad. Por ley orgánica, el rector preside el Consejo Directivo Central, pero el rector no es el presidente de la universidad. Y los colaboradores del rector no son los ministros del presidente. Y este artículo que acaba de ser referido y controvertido parece ser el aporte de un ministro con las ideas del presidente. Y yo voy a referirme al final de este asunto porque pienso que es grave. Entonces, bajando el nivel institucional, aparecen el nivel de los órdenes. Los órdenes que forman el gremio, el demos universitario, y que se nuclean en torno a gremios. Inicialmente apareció el gremio estudiantil, es el más viejo de todos y tomó mucha fuerza, especialmente en la época en que se generó una idea de universidad que ahora está amenazada, porque todas las críticas que han hecho a los viejos jóvenes que atentan contra el progreso de la universidad, eso cuando se gestó la concepción de universidad latinoamericana no funcionaba. O sea que los viejos han ganado el disfraz de jóvenes para atentar contra el progreso y para atentar con lo que es en sí la idea de Universidad América Latina, que yo lo voy a decir porque lo siento y lo sufro, está en crisis. Y no solo está en crisis incipiente en el Uruguay, está en crisis en América Latina, en donde a veces ha quedado como vestigio la representación estudiantil en los órganos de gobierno, pero esa representación no tiene el significado que debería tener en una concepción de la Universidad Latinoamericana que tiene casi 100 años. Y el problema es que dentro de poquito vamos a festejar el centenario de Córdoba. Dentro de 3 años
pero es con el festejo que se renueva el ideario estudiantil de universidad. Este año vamos a celebrar el centenario de una de las asociaciones estudiantiles más viejas, que es la que me concierne, es la de los estudiantes de medicina, que en mi conocimiento junto con la de agronomía son las dos más viejas. Pero ¿quién va a pelear por la vejez? Lo que yo digo es que la celebración va a ser un acto recordatorio en el mes de diciembre, o va a tener un significado vivencial, fermental, real, en la conciencia universitaria de los estudiantes. Bueno, yo tengo esa enorme duda, porque le había propuesto a la Asociación de los Estudiantes, con la cual, a requerimiento de ellos, tengo relación o cierta relación, que había que preparar la celebración un año entero, generando una conciencia de qué significó para la Facultad de Medicina la Asociación de los Estudiantes. Dicho sea de paso, las primeras expresiones de extensión que hizo la Facultad de Medicina, o que se hicieron incluso en la Universidad de la República, fueron hechas por los estudiantes en contacto con el pueblo y con la gente. Y así fue durante mucho tiempo. Y fíjense que yo tuve alguna vez que leer en El Estudiante Libre, revista que ahora sale solo en circunstancias electorales y que dura 3 días, lo cual no es motivo de risa, es motivo de llanto, porque esa revista era un producto cultural del gremio estudiantil destinado a la masa de estudiantes. Y quienes leían esa revista, aunque en principio fueran refractarios al gremialismo, algo les quedaba para toda su vida, y esto que digo lo he podido comprobar. Y bueno, yo tengo mucho miedo que la celebración, seguro que me van a invitar a hablar como sobreviviente, pero ¿qué van a quedar con las palabras de un acto? ¿Qué va a quedar de esta reunión de hoy si tras esta reunión no hay una actividad de los que vienen, que tienen convicción acerca del problema en otros ámbitos, generando un efecto multiplicador? Entonces, yo digo, los órdenes. Se habló de pensamiento crítico. Yo podría resumir una exposición sobre pensamiento crítico diciendo que no existe pensamiento sin la condición crítica. Es decir, que la crítica es inherente al pensar. Y esto no indica pensar de determinada manera. Indica que es imposible pensar sin ser crítico. Y bueno, se pusieron ejemplos de las ciencias, etc. Y ni que hablar de la sociología, y ni que hablar de las disciplinas sociales y humanas. Ahora, los órdenes. ADUR es el orden docente. Discutió estos problemas de extensión. Generaron asambleas en los distintos representaciones de ADUR para tomar una postura en relación a la extensión. Bueno, me parece que no. Ojalá que me dijeran que sí, me controvirtieran, porque esa sería la idea de que existe un pensamiento de los integrantes del cuerpo docente de la universidad acerca de una de las funciones de la universidad. Porque siempre se dijo que la extensión era, junto con la enseñanza y la investigación, a lo cual yo agregaría el servicio, porque los que somos de las profesiones de la salud no podemos omitir el servicio, porque nos criamos y nos formamos prestando servicio, gracias a los que nos dan el cuerpo y el problema para que nosotros aprendamos. Entonces, ADUR discutió qué es lo que piensa, y los egresados discutieron
¿quién va a discutir sobre la extensión? ¿La agrupación universitaria? Pregunto, ¿todavía existe? ¿Qué significado social tiene? Simplemente por el título, por el relumbrón social que puede dar, yo no sé si todavía, la condición de universitario. Y vamos a llegar por fin al orden estudiantil. Y yo me pregunto, ¿tomaron conciencia los estudiantes de una sola cosa que voy a decir? De la potencialidad extraordinaria que tienen en la realización de actividades que tienen significado social de la universidad? Yo creo que no, y me voy a permitir ser escéptico en esto, queriendo que los hechos me controvertieran completamente. Mire, pienso, para ser sintético, las academias no existen sin sabios, pero las universidades no existen sin estudiantes. Y en las universidades los estudiantes coexisten con los investigadores, que son indispensables para la calidad del quehacer. Entonces, este movimiento de resistencia a la extensión viene de investigadores, viene de científicos. ¿Por qué? Porque son ignorantes del significado social del quehacer universitario. Y no se puede ser universitario en América Latina si se ignora el significado social de ese quehacer. Hasta en la propia formación de profesionales y en la creación de conocimiento, porque aquí, a pesar de que el gobierno nunca lo ha reconocido, en esta época que se valora tanto la ciencia y la tecnología, la enorme mayoría de la creación de trabajo científico se ha hecho en la Universidad de la República. Y los que son antagonistas naturales por sensibilidad retrógrada de la Universidad de la República, nunca lo reconocen. Pero además, en el orden de la docencia, en este momento en que se cuestiona la docencia secundaria, primaria, etc., y seguramente no tanto de la UTU porque no le dan importancia, esa es la realidad. En ese momento no hay crítica a la docencia universitaria. ¿Por qué? Porque la universidad, mal que mal y a pesar de las penurias, se ha encargado de educar bien a sus profesionales. Y voy a poner una sola prueba, que fue la diáspora del exilio. Todos los egresados de la Universidad de la República anidaron, no solo en las facultades de América Latina, anidaron en las facultades de Europa y de los Estados Unidos. Y los ejemplos de su competencia están por allí y saltan con menciones de la calidad de su trabajo científico y educacional y docente. Entonces, esto en relación con las funciones. Ahora, sobre los estudiantes, yo también voy a hacer una clasificación de los estudiantes. La experiencia me ha enseñado que hay dos tipos de estudiantes. Unos estudiantes que son usuarios de un servicio educacional. Usuarios de un servicio educacional. Cuidado, voy a poner un ejemplo. Todos los estudiantes de las universidades privadas, ¿qué injerencia tienen en el destino de su casa de estudio? Ninguna. ¿Qué representación tienen en el gobierno de esas universidades? Ninguna. ¿Qué posibilidades tienen de elegir a los profesores de esas universidades y de elegir a los que son las autoridades de esas universidades? Ninguna. Son nombrados en algún caso por derecho divino. Viene de Roma. Seguramente de Roma viene la designación. Y en los dos lugares, en los otros lugares, yo que sé de dónde viene. Hay una que viene del reaccionarismo más profundo que existe en el país, que se llama Universidad de la Empresa. ¿Ustedes piensan que los estudiantes allí pueden ser otra cosa que usuario? ¿Por qué usuario? Porque es un individuo que
cuando ingresa a esa universidad, establece con ella una relación comercial. Yo te pago para que me enseñes, yo te enseño si me pagas. ¿O no? Esta universidad, en la cual algunos rechinan de que sea todavía gratuita, hay quien rechina de la gratuidad de la enseñanza universitaria. En esta universidad a nadie le enseñan porque pague, ninguno paga. Entonces hay que pensar, ¿es un usuario? Bueno, si no hace otra cosa que estudiar, aprobar los exámenes y graduarse buscando una inserción luego profesional, y cuanto más lucrativa mejor, entonces son usuarios. Pero después hay estudiantes que yo llamo plenos, no para pasarle la mano al compañero. A lo mejor a mí me gusta el pelo si tuviera cabellera. Diría que para mí son plenos los que aprenden, los que piensan, los que proponen y los que critican. Esos son los estudiantes plenos. Y esos son los que tienen que actuar. Y el objetivo, si uno fuese dirigente estudiantil y tuviera la perspectiva del significado que tienen los estudiantes en la universidad, el objetivo sería hacer que todos los estudiantes de la universidad fueran plenos. Y yo pregunto, ser pleno implica desarrollar la capacidad de pensar. ¿Y cómo se desarrolla la capacidad de pensar? ¿Cómo se desarrollan todas las demás capacidades? Pensando. Y desafiaría para que alguno me dijera la capacitación en cualquier otra cosa que no se haya alcanzado haciendo las cosas que se quiere hacer o aprender. E institucionalmente hay también una capacidad de pensar. Bueno, yo tengo dudas sobre la capacidad de pensar de la universidad en una cantidad de aspectos. Por ejemplo, la universidad ha pensado, voy a usar la palabra del que se fue, críticamente sobre la educación universitaria. Hay un patrón actualizado de educación universitaria. Hay una conciencia pálida de lo que significa como contribución educativa la presencia de los estudiantes en la sociedad, en la comunidad, en los barrios, para ir bajando de lo más general a lo más concreto. Yo creo que no. Hay conciencia de lo que es la enseñanza activa, de lo que es el estudiante protagónico en el proceso educativo. Yo creo que no. O sea, tenemos un déficit muy grande en ese aspecto. ¿Y eso por qué es? Y yo creo que porque no se ha movido debidamente la discusión de esos problemas, no ya en el ámbito particular de cada facultad, sino que en la Asamblea General del Claustro. Porque aquí voy a decir una cosa que me duele, que a todos nos duele. La ley orgánica le da a las asambleas del claustro de las facultades la condición electora de autoridades, se lo da también a la Asamblea General del Claustro, pero en particular le da a las asambleas del claustro de las facultades la iniciativa en la gestación de planes y programas de estudio. Hay en estos momentos inquietudes en las facultades por transformar los planes de estudio para mejorarlos, lo cual implica inevitablemente un proceso crítico. Y un proceso crítico no quiere decir destructivo, quiere decir valorativo, señalando los elementos que son negativos, pero también los que son positivos. Y cuidado, que hay elementos positivos de la educación que seguramente están comprometidos. Porque ¿cuál es el procedimiento educativo fundamental? Y el que está basado en la clase magistral y en la conferencia. O sea, es un criterio catedralicio. ¿Saben lo que quiere decir cátedra? ¿De dónde viene cátedra? Viene de silla.
Nosotros somos hoy catedráticos, estamos aquí sentados en sillas y ustedes serían aprendices. ¿Qué tipo de aprendices? ¿Críticos? No, porque en general en esas clases no hay lugar para la crítica. En esa clase lo que se hace es sacar apuntes y hay lugar para la memorización y la reiteración de la noción impartida de manera acrítica. ¿Cuándo? En el día del examen. Bueno, si se examinara la docencia, que no es el caso de la universidad, esto se verificaría en la enorme mayoría de la facultad, aún en el siglo XXI. Y esto es igual a lo que era no solo en el siglo XX, sino también cuando se fundó la universidad, en el siglo XIX. Y eso que nuestra universidad es joven. Entonces yo veo renacer en estos viejos precoces el espíritu universitario, no ya de mediados del siglo pasado, que era lúcido y combativo, no ya del momento que se formaron las asociaciones gremiales estudiantiles y la Federación de Estudiantes, que debe tener como 85 años ya. Bueno, no, sino que antes de todo eso, antes de que la universidad fuera la Universidad Latinoamericana, que yo no sé si pretendemos ser solo por geografía, sino si somos también por ideología, porque las universidades tienen ideología. Y esas universidades que enseñan y cobran, ¿qué ideología tienen? La ideología empresarial. Prestan un servicio que es útil, porque la sociedad necesita de los que capacitan. Y los que capacitan pagan. Y naturalmente los que pagan no pertenecen al proletariado. El asunto de los valores, ¿cómo se llama esto? La defensa, lo que dice ese documento. Esos alguna vez pueden llegar a la universidad. Es que hay una distribución equitativa entre los estudiantes universitarios de lo que es la población de un país. No puede haberla, porque parte desde el principio, a pesar del libre ingreso. Entonces, los estudiantes éticamente tienen que darse cuenta de que son privilegiados en la sociedad, que la sociedad les da el privilegio de acceder a la cultura y a la educación profesional. Me faltan 3 minutos. Bueno, entonces voy a dejar de comentar 3 o 4 de los papeles que tengo. No, los papeles de repente uno lo voy a reducir mucho, que consiste en decir cuáles eran los fundamentos del programa APEX. Y no porque yo haya estado entre el grupo gestor del programa y haya sido director, como aclaró la compañera, no por eso, porque yo no tengo más que una camiseta en términos de defensa, que es una camiseta de modé y desgraciada, la del Montevideo Wanderers. En lo demás, no puedo evitar el pensamiento crítico. Entonces, voy a hablar del APEX en cuanto a los fundamentos, y seguramente si conociera en este momento el desarrollo del programa, sería a la vez que adherido partidario, crítico, porque la crítica es la garantía del progreso y de la renovación. Entonces voy a decir, el APEX, yo creo que hasta poco reconocido, permítame, por el propio Servicio de Extensión y Actividades en el Medio, porque no he visto en los documentos ninguna mención a los fundamentos del APEX, que son viejos, que arrancan desde el año 72 en una comunicación a la Comisión de Extensión Universitaria de la Comisión Central de Extensión de la Universidad de la República, 72, antes de la dictadura, y porque arrancan en un programa que se empezó a gestar, que se había empezado a gestar allí antes de la dictadura, que interrumpió luego la dictadura y que se reelaboró después del 85 para generar por un conjunto de facultades y escuelas ligadas a la salud, para generar un programa de inserción en la comunidad
que juntaba la enseñanza con la investigación. Pero que juntaba la enseñanza con la extensión. ¿Por qué? Porque si uno toma el valor educativo que tiene la comunidad como un nuevo ámbito educacional, y es un ámbito educacional, me gustaría que la compañera me diera algo así como una hora para discutir por qué es un ámbito educacional, pero para salud de todos no me da ni un minuto. Entonces yo sintéticamente voy a decir que los fundamentos del APEX fueron, primero, que la universidad debe estar al servicio del pueblo. ¿Sabe cuántos años tiene eso? Tiene los años de Córdoba. Eso va a ser centenario. La universidad, una vez me dijo una chica muy influida por su militancia más que universitaria política, que no entendía las definiciones de extensión que nosotros dábamos y que recién cuando el rector de la época leyó la definición que daba la UNESCO había entendido lo que era la extensión. Y la postulación de Córdoba muy sencilla: poner la universidad al servicio del pueblo. Por supuesto que yo no voy a detallar los servicios, cuántos son y qué importancia tienen, pero este es uno. Lo otro, el APEX es un programa conjuntivo porque juntó las funciones universitarias, juntó la docencia en comunidad con la inevitable extensión, porque es el contacto directo del estudiante con la gente, y eso es una definición muy natural de un aspecto de la extensión. Yo sé que hay más, pero me interesa señalar este porque este es el que tiene que ver con todos los estudiantes universitarios, según la declaración que pusieron por ahí, ¿no? Entonces, juntó las funciones de la universidad, la enseñanza, la extensión, y también la investigación y el servicio, sí, porque los estudiantes de la profesión y de la salud, cuando se extienden en la comunidad, prestan servicio. ¿Qué servicio es? Es un servicio modesto y supervisado, pero servicio. Y eso es reconocido ¿por quién? Por el destinatario, por el pueblo. Es reconocido, y es una lástima que la compañera no me deje poner un solo ejemplo de cómo el pueblo reconoce el servicio de los estudiantes, porque seguramente alguna anécdota que les contaría les pondría la piel, como se dice, carne de gallina en la piel, porque son realmente reconocimientos enternecedores. Pero te voy a hacer caso a tu vista temporal, dije. La universidad hizo otra cosa que ahora está mencionada como la conclusión de saberes y el intercambio. La universidad en el APEX juntó las facultades y los servicios que estaban involucrados en el programa y promovió un vínculo entre no solo los estudiantes de distintas carreras, sino entre los docentes de las distintas carreras en gestión y en actuación programática conjunta. Y me parece que eso tiene significado, por lo menos lo leí en los papelitos que recibieron. Tiene significado que la universidad se reconozca. ¿Por qué? Porque es que la universidad tradicional, clásica, es una universidad disjunta. Disjunto es lo contrario de conjunto, y el APEX, cuando junta las profesiones, intenta conjuntarlas. Esto erizaba a los que nos dieron plata para que se pudiera desarrollar el APEX, plata que ganamos por un llamado a aspirantes y a concurso, no por una dádiva de la Fundación Kellogg, no, es muy importante porque es ético. Entonces, juntó a las facultades y a los servicios con sus estudiantes y su docente, y por fin una cosa que aquí no se ha dicho, hoy no se ha dicho, y el Servicio Central de Extensión lo debe tener en cuenta, que la actividad debe juntar a la universidad con todas las entes del Estado, que son los ministerios y los entes llamados autónomos, con las intendencias y municipios y con las entidades de lo que podríamos llamar la asociación civil.
de las personas. Y eso es fundamental, porque es un vínculo institucional. Bueno, yo voy a decir dos palabritas. Sé que me vas a dar plazo para el momento en que critique el repartido que a mí me llegó, que decía borrador en una diagonal. Borrador decía. Bueno, ahora estará en limpio. Yo voy a decir una cosa. Esto tenémelo porque... ¿Estás en mi rol de moderadora? Lo dejo porque di un golpe. Yo tengo que sintetizar esto en el sentido de que para mí es una opinión personal, pero de la cual estoy muy convencido, respondiendo a la pregunta de cómo percibe o alcanza el pueblo una vivencia de la universidad, como hace una experiencia propia de la universidad, y yo digo que solo lo puede hacer generando una relación de intimidad de la universidad con la gente. Y intimar es establecer una relación estrecha con alguien, intimar en sentimiento, en pensamiento, en convicción, en cooperación, en logros, en coparticipación en la realización de cosas. Y no puedo poner ejemplos magníficos de lápiz como expresiones de logros en la coparticipación de la universidad y la gente en alcanzar realidades que se tocan, etcétera, se ven y sirven. ¿Sabe cómo se llega a la intimidad? Hay un modelo estructural para la extensión. ¿Sabe quién lo da? La naturaleza. ¿Sabe qué de la naturaleza lo da? El sistema nervioso central. Yo supongo que ustedes han estudiado biología y que con los métodos tradicionales han de saber muy poco de biología, la mayoría. Pero saben sí que si yo toco cualquier milímetro cuadrado de la superficie corporal, no ya con una aguja que sería medio duro, sino que con una simple puntita fría o caliente, allí se genera una interrelación y una relación de mi cuerpo con el exterior. Y el sistema nervioso central tiene prolongaciones que le permiten llegar a las dimensiones microscópicas y submicroscópicas de la estructura. Pero esas dimensiones, además de recibir información, dan órdenes. Los músculos que ustedes tienen en la periferia los mueve el sistema nervioso central. Entonces, este símil es así. Bueno, ahora voy a decir una cosa. Tenemos, para extender la universidad, yo casi porque soy docente te preguntaría, ¿cómo harías tú para extender la universidad? Y para extender la universidad... de cómo extendés el tiempo. El tiempo, no, ahí tú aprendiste lo que es el abuso. Pero yo creo, ¿cuántos estudiantes tiene la universidad? Rápido, uno que me suene. 100.000 estudiantes. Ustedes significan ¿cuántas capacidades profesionales diferentes da la universidad? ¿Cuántos títulos da? Como unos 100. Como 100. Imagínense qué cantidad de saberes tiene desparramado la universidad para formar a sus estudiantes. Así que 100.000 y 100. ¿Cómo haría la universidad para llegar a